De nuevo con todos ustedes, amigas y amigos telespectadores. ¿Qué tal? Nuestro último enclave local de la semana. Ya está con nosotros la portavoz del equipo de gobierno, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista, Rosa Pardal, para abordar todo lo que tiene que ver con esa sesión plenaria celebrada el pasado lunes en el Ayuntamiento de Écija. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver, de este pleno que podemos destacar, ahora iremos naturalmente con el capítulo de las mociones, que ya le anticipo, ha sido la cuestión sobre la que han centrado sus intervenciones todos los portavoces que la han precedido en el uso de la palabra, pero imagino que el gobierno local sí querrá detenerse antes de eso en el orden del día, ¿no? Sí, ¿Qué nos destacaría usted? A ver. Del pleno en general, decir que bueno, es un pleno en el que en esta ocasión se debaten distintos puntos de gestión. Hay incluso una urgencia, llegamos también incluso a ver todas las mociones y ruegos y preguntas. Entiendo que, bueno, cierto también es que faltaron dos portavoces, dos grupos menos, por lo tanto el tiempo de intervención en los distintos puntos, pues evidentemente tuvo que ver para que incluso un pleno que termina una hora antes. Por tanto, creo que, bueno, se consiguió un pleno en el que, como digo, bueno, se pudo ver todo el orden del día que venía establecido. En primer lugar, a mí me gustaría, uno de los primeros puntos fue dar conocimiento al pleno la renuncia del señor Aguilar, concejal del Partido Popular, y bueno, sobre todo por agradecer el trabajo del señor Aguilar en estos tiempos, porque bueno, entendemos que es complicado, como decía el señor alcalde, es complicado a veces pues compatibilizar lo que es un cargo público con el trabajo y desde luego también con las obligaciones familiares. De todas maneras, pues bueno, simplemente era que hacer constar el agradecimiento a este compañero que bueno, ya deja dar conocimiento de esa renuncia a su cargo. Por otro lado, ya sí entrando en otras cuestiones ya más de interés o de puntos de gestión, a mí me gustaría, son muchos los puntos que se trataron, pero quizás vamos a destacar el Plan de Acción de Conducta Adictiva 2022-2025, que se impulsa desde el área de servicios sociales, y bueno, en aras a esas actuaciones en el plan de prevención, la atención sociosanitaria y por último, el último bloque que se trabaja siempre, la incorporación social de estas personas. Es un plan que se lleva trabajando 18 años en la ciudad, desde que empezara el primero allá por el año 2003. Es un documento que ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades que iban surgiendo a medida que iba cumpliendo, y bueno, es una herramienta de trabajo que la corporación, que las corporaciones locales pues vienen manteniendo en un escenario o en un ámbito tan delicado y necesario de actuación para nuestra sociedad. Y lo que hace falta es que sea una herramienta útil, ¿no? Es decir, que imagino que se habrá podido constatar a lo largo de los años que efectivamente da resultado, ¿no? Es decir, efectivamente, de hecho son profesionales también los que evalúan y auditan, digamos, los planes, y se intenta siempre, pues, como digo, esa adaptación, puesto que los tiempos cambian, también los recursos. Y la prevención ante las sustancias adictivas, pues bueno, ha podido cambiar por el tipo de sustancia, por la manera en la que se transmite la información o, como digo, las actuaciones sociosanitarias o las actuaciones de incorporación. Todo a lo largo de que la sociedad va evolucionando tiene también que evolucionar este plan. Por tanto, un punto que fue aprobado por unanimidad y bueno, para una herramienta que les da servicios sociales para seguir trabajando. ¿Alguna cuestión más del orden del día o pasamos directamente a la moción? Sí, yo quiero también hablar, llevábamos un expediente de baja de obligaciones por importe de 273.000 euros. Lo quiero sacar a colación porque es dentro del área de Hacienda, que es mi delegación, y por eso, bueno, también es verdad que dentro de las distintas actuaciones que se están llevando en las distintas áreas,
pues saben que uno de los grandes esfuerzos se está llevando en este área por lograr esa credibilidad del ayuntamiento ante, evidentemente, los proveedores, las entidades, los bancos, que vayamos diciendo por ahí que vamos del Ayuntamiento de Écija y nadie se eche las manos a la cabeza, como nos ocurrió cuando llegamos en 2015. Han sido innumerables, por cierto, los ejemplos que ha puesto usted durante los últimos años en torno a estas cuestiones y lo que ha venido pasando por diferentes cuestiones que tienen que ver con impago de cuestiones que había que abordar, etcétera, etcétera, y lo que eso ha repercutido en cuanto al trato con otras administraciones, ¿no? Exactamente. Eso nos ha hecho que después de muchos años y también hemos traído a distintos plenos y por tanto aquí a Enclave hemos expuesto distintas medidas que ahora le contaré porque ya estamos viendo resultados, por ejemplo, y bueno, pues son medidas que, como por ejemplo las últimas del año pasado, cuando pudimos por primera vez acceder a los fondos de ordenación, por ejemplo. Entonces, cuando ya el Ayuntamiento de Écija puede acceder o sale de la lista de los penalizados, pues a nosotros nos da bastante alegría que, bueno, durante tanto tiempo que nos ha costado tanto trabajo y tanto esfuerzo y viendo que no veíamos nunca la luz del final del túnel, bueno, pues ahora ya esas predicciones, bueno, calculábamos que las mejoras hubiesen sido incluso más allá, pero hoy le puedo decir, por ejemplo, porque el lunes se publicaban datos ya del último trimestre de 2021 y el periodo medio de pago está en 55 días aproximadamente, 55,33 o algo así. Partíamos casi de los 200 días. Por eso digo que las distintas medidas y digamos que la ratio que hoy, a día de hoy, todavía incumplimos porque legalmente tenemos que estar en 30 días y ese es nuestro mayor objetivo porque además también es una exigencia para el cumplimiento de la ley. A día de hoy básicamente vamos al día, vamos registrando facturas y vamos pagando, por tanto yo espero que el próximo trimestre, el primer trimestre del 2022, en el que estamos, pues sea también un trimestre bueno. De hecho, el próximo lunes tenemos un pleno extraordinario en el que vamos a hacer un reconocimiento de facturas que han quedado de otros años sin reconocer, está en torno a los 100.000 euros, y que reconoceremos y pagaremos en este mismo mes. Recordar que hemos pasado de deuda bancaria desde los 50 millones casi, no llegamos a los 20 millones de euros lo que se debe a los bancos, se debían más de 6 millones de euros a proveedores, hoy no se debe, sacamos más de 1 millón de euros del cajón de facturas sin reconocer, se reconocieron, se pagaron, se pagó la EDAR, hemos pagado la Hacienda y Seguridad Social del antiguo Hospital San Sebastián, en fin, un sinfín de cuestiones y todo eso, bueno, pues haciendo frente a los pagos diariamente. Y aún así nos queda todavía ese poquito que con los últimos esfuerzos que hagamos, pues espero, más pronto que tarde, que ya por fin podamos decir que el Ayuntamiento de Écija tiene una contabilidad perfectamente saneada. Y todo eso, delegada, en una situación, evidentemente, a nadie se le escapa, de coyuntura económica complicada, ¿no? Una situación difícil y bueno, la verdad es que, tal y como usted nos lo está contando, suena a gran éxito, ¿no? de la gestión de este gobierno local, no sé si tanto como para decir, no porque esté usted delante o no, que globalmente hablando es quizás el gran éxito de este gobierno municipal del Partido Socialista, el ir saneando poco a poco las cuentas públicas del Ayuntamiento de Écija. Yo creo que el Ayuntamiento de Écija creo que no ha estado nunca tan bien como va a estar y como lo va a dejar un gobierno socialista. Eso sí es cierto, porque el mantra existe, que parece que los gobiernos socialistas la economía no la saben gestionar. Yo creo que es un ejemplo, pero no de ir tocando temas superficiales. Nosotros hemos entrado en profundidad. Esa era la idea del alcalde. El alcalde dijo que no quería, y hago siempre el mismo símil, que no íbamos a llegar y a limpiar el polvo, que aquí íbamos a retirar muebles, íbamos a entrar en profundidad y que lo que él quería era un saneamiento profundo y tener la contabilidad como debe de ser. Él es economista y evidentemente él era una de las áreas que quería tocar. Pero yo no diría que quizás sea la más exitosa. Yo creo que otro de los objetivos que ha tenido siempre dentro de los proyectos de gobierno que hemos presentado era, como él decía al principio, colocar a Écija en el mapa. Y el turismo, por ejemplo, ese sector que estaba ahí, olvidado o dedicado a los grandes de España, ¿no? Écija grande de España y cosas así, que no veíamos a nadie por la calle, no veíamos esas cuestiones, y eso fue también, yo creo que es una de las
bueno, de los hitos que sí se ha conseguido por este gobierno. Creo que también es un gobierno de las barriadas, de las plazas, son muchas cuestiones que yo creo que bueno, ya haremos un resumen, yo creo, por no desviarnos mucho del asunto, pero no lo centraría solamente en el área económica, quizá porque este punto del área económica, porque soy la portavoz, pero también delegada de Hacienda, y a lo mejor yo lo vivo con mucha más emoción, pero creo que no es quizá el más grande. No, lo que pasa es que quizás no de cara a la ciudadanía vende, claro, como un asunto grandilocuente, pero hay que decir que es muy importante, o sea, el saneamiento de las arcas públicas progresivo permite una serie de cuestiones que luego sí van a redundar en un mejor servicio a los ciudadanos desde cualquier punto de vista. Es decir, en la medida que el ayuntamiento esté mucho más saneado, podrá afrontar una serie de cuestiones que sí que son mucho más visibles para los ciudadanos. Hemos podido afrontar una pandemia, claro, hemos podido afrontar con un presupuesto muy social, pero además también con recursos. Hemos vivido esa situación y además hemos tenido que gestionar una pandemia, algo para lo que ningún gobierno, ni local, ni autonómico, ni en ningún país del mundo creo que estuviesen preparados para lo que hemos tenido que vivir. Y Écija ya no solamente el ayuntamiento, sino en ese caso sí que ya nos ampliamos y hay que agradecer a la ciudadanía cómo ha llevado y ha gestionado. Ya que nos hemos desviado un pelín, sí, ya aprovecho para preguntarle por ese capítulo presupuestario. ¿Alguna novedad? Sí. ¿Presupuesto 2022? Sí, delegada. Bien, saben que ha habido últimamente, sobre el mes de diciembre, mucho movimiento respecto, y sobre todo teniendo en cuenta que desde Europa nos están hablando que tenemos que reducir la temporalidad en las administraciones. Bien, eso influye en nuestro capítulo 1, hemos tenido incluso mesas de negociación a finales de noviembre y ahí vamos con que, de hecho, pues el capítulo 1, que es el mayor del presupuesto, no podíamos cerrarlo. De hecho, la semana que viene, esencial que cuando tú vas a llevar un presupuesto tiene que estar negociado con los sindicatos y hay una cuestión que antes de plasmarla en ese presupuesto tiene que estar perfectamente cerrada con los sindicatos. Le digo que el próximo martes a las 10:30 de la mañana hay una reunión en la que intentaremos ya cerrar definitivamente esa cuestión y atendiendo al acuerdo que lleguemos con ellos se cerrará ese capítulo 1 y a partir de ahí yo espero que durante el mes de febrero podamos llevar un presupuesto que ya está hecho en todas las áreas y solamente hay que encuadrar ese capítulo 1 y también es verdad que tengo que esperar que los técnicos del área de Hacienda, que cuando llega, eso lo saben todas las empresas, a final de año tienen que hacer todas las liquidaciones trimestrales, anuales, y es verdad que eso es una mala época para nosotros porque vamos saturados de trabajo, pero yo espero que sea en el mes de febrero, lo más tardar los primeros días de marzo, no vamos a estar más. ¿Será un presupuesto en cualquier caso similar al del pasado año 2021? Bueno, no va a ser similar al año 2021 por cuestiones, por ejemplo, que dentro del capítulo financiero vamos a andar más desahogados y podremos destinar más recursos a otras cuestiones. El delegado de deporte ya hizo, dio a una pregunta que hizo la señora Heredia, ya desveló una de las cuestiones, una de las actuaciones y era esa modificación que va a sufrir uno de los campos de fútbol del Polideportivo Municipal y es la nueva instalación de un nuevo césped que es muy necesario y es una de las demandas que el delegado de deporte nos lleva presupuesto tras presupuesto trasladando. Es cierto que no se había podido, este año encajamos y va a haber ese campo de césped. Voy a adelantar eso, que sé que ya lo había dicho el delegado, pero evidentemente hay una cosa que no va a cambiar y es que nosotros sí hicimos una transformación en la dinámica de los presupuestos respecto al Partido Popular y sí va a ser un presupuesto social, marcadamente social y básicamente partiendo de ahí luego va a ser un presupuesto en el que las inversiones se van a centrar evidentemente en los barrios, en la ciudad y se va a atender al mayor número de demandas que la ciudadanía nos ha hecho en estos tiempos. Muy bien, pues más pronto que tarde, más o menos por lo que nos está desvelando la portavoz del equipo de gobierno, será una realidad ese presupuesto municipal del que ya conocemos naturalmente los detalles, todo a su debido tiempo. Regresamos por tanto a la actualidad del Pleno. Portavoz, ¿vamos con las mociones? Vamos con las mociones, Fernando. ¿Por cuál prefiere comenzar? A ver, bueno, ¿la conjunta o la que presentó el Grupo Municipal Socialista? Podemos empezar, si quiere, por la del Partido Socialista. Muy bien.
porque creo que quizás la otra dio para un poquito de más debate y más tiempo. Básicamente lo que nosotros planteamos en la moción es, dentro del sistema o de la costumbre que está cogiendo este gobierno de los recortes que está practicando, bueno, venimos a denunciar, a demandar que se vuelva al sistema anterior. Écija va a sufrir un recorte del 50%, pero no solamente Écija lo va a sufrir, todos los dentro del programa Orienta, que se desarrolla en toda Andalucía, en toda nuestra comunidad, sufre un recorte del 50%. Es decir, para que lo veamos fácil, Écija tenía 4 técnicos de orientación y una persona que actuaba como administrativo, que ayudaba pues a todo el papeleo a esos técnicos. Pues con este recorte van a venir a Écija 2 técnicos y no nos corresponde ningún administrativo, porque los administrativos lo dan a partir de 3. Si existen 3 técnicos, pues te dan un administrativo. En este caso contamos solamente con 2 técnicos. ¿Qué ocurre? Que van a tener que atender al mismo número de personas, menos técnicos, y además no van a tener ese apoyo administrativo, con lo cual van a tener más carga de trabajo. La señora Heredia planteaba que, bueno, que esto no era así, que es que esto va a haber una derivación al SAE. Mire, eso nos ha tratado de explicar aquí hace un ratito, una especie de reorganización del sistema. Una mal reorganización. Los técnicos de orientación son personas que están cualificadas para, precisamente, orientar. Vamos a sobrecargar otra administración, el SAE en este caso, con personal que entiendo que tendrán que formar en orientación, porque si ellos evidentemente hacen su trabajo, el que les corresponde, que es la gestión de la demanda, perfectamente, pero se le va a asignar una tarea que ellos no suelen hacer. Entonces, a ellos se les va a sobrecargar, al personal de los programas Orienta se les sobrecarga, y al final, evidentemente, no vamos a tener la opción de poder a lo mejor asistir todas las veces que queramos. Y también quiero explicar una otra cuestión. Los programas Orienta tratan a 3 colectivos diferentes. Por un lado, al colectivo en general, desempleado en general, luego a personas en riesgo de exclusión social y a personas con discapacidad. Bien, para Écija solamente ahora mismo tenemos para el colectivo de desempleado en general. Es decir, que no tenemos en Écija un Orienta que pueda atender aquí físicamente a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Seguramente si le toca y lo van a ubicar en Sevilla, pues se tendrán que desplazar aquí un día, o ya no sé cómo se va a organizar. Evidentemente estaremos muy atentos cómo va a ser esas personas, que además entendemos que les resulta mucho más difícil acceder a estos servicios, y cómo van a llegar. ¿Lo van a tener cuando lo demanden, o dependen que vengan una vez al mes a Écija? Eso también, eso es un recorte que va a sufrir la ciudad de Écija. Por tanto, mire, que el servicio se traslada, vamos a estar muy pendientes y en muy poco tiempo... ¿En qué condiciones y cómo funciona? Claro, porque aquí que uno se ofenda porque le llame mentiroso, vamos a ver si esto es dar la espalda a la verdad y a lo que te están demandando los vecinos ante recortes, que ya no es solamente en educación, en sanidad, en todos los servicios públicos, también en este. Y es una realidad palpable. ¿El Partido Popular piensa que son ataques del Partido Socialista? Que siga poniéndose tapones en los oídos y no escuchando a la gente, que ellos sigan cerrando, que ellos sigan recortando. Nosotros vamos a denunciar cada vez que se produzca, porque es una realidad, porque teníamos 4 técnicos y ahora tenemos 2. ¿Qué es lo que pedía, por tanto, el PSOE en su moción? Nosotros pretendemos que ese servicio se desarrolle no solamente en Écija, sino en toda Andalucía, que se desarrolle como se venía desarrollando. Que tengamos esos 4 técnicos, que tengamos ese administrativo y que se atiendan... Que no haya recortes, en definitiva. Exactamente, y que se atiendan a los 3 colectivos en nuestra ciudad.
Nosotros, evidentemente, sabemos que es un problema en Andalucía, pero reclamamos nuestros 4 técnicos y ese personal administrativo, que además eran personas de Écija que se quedan también en la calle. En la calle, en el desempleo, sí. Es una situación, por tanto, complicada, difícil, bastante prolija y un tema muy importante. Es a nivel global de toda Andalucía, me refiero, esta moción que han presentado ustedes en el Ayuntamiento de Écija, ¿han hecho lo propio todos los grupos municipales en los ayuntamientos de toda Andalucía? Es decir, ¿se va a hacer, no sé si la palabra es adecuada, no, presión ante el gobierno de la Junta? Claro. ¿Se va a tratar de darle la vuelta a la situación? Claro, evidentemente la postura del Partido Socialista en Andalucía ante los distintos recortes es reaccionar de manera conjunta en todos los ayuntamientos. Es una moción que se va a presentar y que se ha puesto a disposición de todos los grupos socialistas de Andalucía y que evidentemente cada uno hará lo propio en el suyo. Nosotros entendemos, porque además es evidente el recorte que hemos sufrido y teníamos que ponerlo de manifiesto y lo vamos a exigir a la Junta o por lo menos pedir que nos atiendan a ese recorte. Ya que estamos con recortes, hemos hablado de recortes en materia de orientación laboral en cuanto al servicio Andalucía Orienta. Esa es la denuncia del Partido Socialista. Sanidad, un asunto importantísimo y una moción conjunta del PSOE, pero también de Fuerza Écijana, Izquierda Unida y Podemos Écija. A ver, hay aquí una batería de puntos en esta moción, reclamando, solicitando, pidiendo una serie de cuestiones que son importantes, algunas más concretas que otras en cuanto a lo local, pero que valen para toda Andalucía, evidentemente. Bueno, ¿qué tiene que decir, portavoz, en torno a esta cuestión tan importante? Es una moción que surge como consecuencia de la demanda ciudadana, de la demanda de los ciudadanos y ciudadanas en toda Andalucía, que llegan a los alcaldes, que se conforman en plataforma y dentro de incluso la petición de una cita con el presidente para darle por lo menos a conocer que parece que no sabe la situación, porque ellos te dicen que no hay ningún problema en la sanidad, que no existe ningún problema, que están contratando a más gente que nadie, que están invirtiendo más que nunca y que todo va bien. Déjeme que le dé un dato, decía Silvia Heredia hace un momentito, 95.000 sanitarios en el año 2018, lo tengo por aquí apuntado, 125.000 en la actualidad, un 30% más, decía la portavoz del Partido Popular. Ahí vamos a ver, está muy bien el dato y ya se lo rebatí en el Pleno. 125.000, ¿qué tipo de contratos? ¿De 5 días? Sabemos que la mayoría de esos contratos son de 5 días para cubrir bajas COVID o alguna IT, alguna incapacidad temporal o vacaciones. Eso es los nuevos contratos del Partido Popular. Pero que no lo digo yo, que eso han salido a decirlo incluso los propios profesionales. Lo que queríamos poner, volviendo un poco retomando, y ahora vamos a datos si quiere, y le puedo rebatir todos los datos que la señora Heredia haya puesto sobre la mesa, y con todas las mentiras que quieran poner sobre la mesa el Partido Popular al respecto, porque ahí sí que le digo yo, a mí, y yo hago una pregunta de verdad, de las personas que están en casa, a la persona que están en casa, porque yo creo que no habrá ninguna, o muy poquitas, por no ser tantas antes, muy poquitas personas me van a decir que no han tenido ningún problema al pedir una cita. ¿Negamos una realidad tan grande? Podemos negar la realidad, no solucionarla y que la gente siga con tal desesperación. Que ya estamos hablando de nivel de desesperación, es que no estamos hablando de que no consiga un papelito antes o después, estamos hablando de la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros familiares. No consigues una cita y cuando la consigues a lo mejor te la dan telefónica. Si tú tienes que ir además al centro de salud, nunca hemos visto unas colas tan grandes y ya lo de la excusa de la pandemia se ha acabado ya, que les ha servido muy bien para implantar ese modelo de sanidad que ellos quieren, que es para lo único que les está sirviendo la pandemia. Ya está bien. Le preguntamos a los vecinos de Cañada Rosal que a ellos les cerraron las urgencias por la tarde antes de la pandemia, con lo cual que no vengan a decir que la pandemia está en donde está y ya está prácticamente aforos abiertos y la gente sigue haciendo cola, se desesperan porque están agobiados. ¿Qué hacen? Aquí en Écija, por ejemplo, mucha gente tiene que irse al centro al Chare, al hospital. ¿Qué ocurre? Que
que nos vamos allí porque a mí me tienen que atender como sea, yo no me voy a mi centro de salud y no me puedo atender, y no es una cuestión... Usted o yo podemos aguantarnos con un dolor de cabeza, claro, pero si a su hija o a un hijo mío le duele la cabeza y el dolor es persistente y pasan varias horas, evidentemente si no te dan cita para cuanto antes mejor, te plantas en el hospital. Eso nos pasa a todos, claro. Y el problema está que cuando vamos a un hospital debe ser una urgencia, claro, de verdad, claro. No que vamos a consultas que tienen que ser atendidas, pero es que no existe ya la atención primaria prácticamente. Hay un colapso brutal que no funciona. La han reventado porque evidentemente no hay personal suficiente. Usted me está diciendo que hay personal. El Partido Popular, ante incluso un pleno que se pide, dice que no hay problemas. De repente esta semana, primeros de semana, han sacado una bolsa de horas extras, y al ratito salen los sindicatos. Oiga, pero ¿usted con quién han estado hablando esto? No han hablado con ningún sindicato. No había problema, entonces ¿para qué sacan bolsas de horas? Si estáis diciendo que hay mucho personal, si habéis contratado un montón de personal, ¿para qué sacáis bolsas de horas? Si estáis diciendo que no hace falta. Entonces aquí hay una contradicción. No negocian. Además ya los sindicatos han dicho que es totalmente insuficiente. No va a solucionar el problema de la atención primaria. Si la atención primaria no funciona, no va a funcionar nada, porque vamos a colapsar los hospitales. Con consulta, yo sí he estado hablando con personal sanitario, incluso del hospital de aquí de Écija, personal agotado, están agotados y ahora saturados ellos también, porque te lo transmiten. Mire, tenemos consultas que son de centro de salud, pero es que no me atienden en el centro de salud y ellos lo entienden. Ellos no critican a las personas, al usuario, efectivamente. Nos critican a los políticos que no estamos gestionando. Y mire, si ustedes tienen que cerrar, y nos vamos a lo concreto, Hospital de Osuna, la planta de salud mental, 13 personas trabajando. Nos dice, es que se han dado de baja. Ya estaban hablando los propios sanitarios que ellos no podían llevar esos 13 personas, no eran capaces de llevar todo el trabajo, que como poco a poco, para medio llevarlo bien, necesitaban 15. ¿Sabes que van a reabrir la planta? Con las presiones que están sufriendo. ¿Con cuántas personas? Que la señora Heredia me diga esa cantidad de personas que han contratado. Pues lo van a abrir con 6. Cuando ya están demandándote 15. O sea, son necesarios 15 y se reabre con 6. Con 6. Con la mitad. Con la mitad. Entonces, ¿cuánta cantidad de personas van a poder atender? ¿O de qué manera van a atender? O vamos a darle que si una persona, un médico tiene que estar atendiendo a 15 personas, pues va a tener que atender a 30. ¿Cuánto tiempo? ¿5 minutos? 3 minutos. Eso va en menoscabo de la calidad, evidentemente, del servicio. Yo veía también en televisión quejarse una médico y hablaba de atención primaria, precisamente, de que en un día había atendido a 100 personas. Eso es una barbaridad, una barbaridad. También he escuchado un estudio en el que el 25% de los profesionales sanitarios quieren abandonar la profesión, no quieren estar ahí, se les está tratando muy mal. Y otra cuestión que decía la señora Heredia, que decía que es que en 2022 se gasta en Andalucía 1.388 euros por habitante. Y a mí me parece que venir a presumir de un dato cuando somos el segundo por la cola de abajo, más bajo de toda España, me parece que es que la media está en el 20% más, 1.679 euros. Entonces, no vengamos a hablar de que se está invirtiendo más. No, ¿en qué se está invirtiendo más? Porque nos pueden hablar de que en el presupuesto va más dinero para sanidad, pero ¿sabemos que el 30% de ese dinero va a empresas privadas? Porque como no son capaces de gestionar y quieren desmontar el sistema público, le están pagando a hospitales privados y no podemos gastarnos el 30% de un presupuesto de sanidad en centros privados. Ese 30%, que se lo digan al Hospital Cruz Roja de Almería, que se lo digan en Jaén, que cerró hospitales, en Bormujo, que lo tenemos muy cerca. Le preguntamos la reducción a Montilla, por ejemplo, o a Puente Genil, en los servicios que están sufriendo, en los centros de salud que están cerrando por las tardes, por ejemplo. Ahora no vamos a abrir por las tardes los centros de salud otra vez, con urgencias y demás, y pagamos horas extras, de aquella manera. Entonces, personal, claro, me dicen que tengo 130.000 con contratos de 5 días.
O sea que, por tanto, globalmente hablando, Rosa Pardal, una gestión que la catalogaría, la calificaría usted, la del Partido Popular en sanidad durante estos años del gobierno de Juanma Moreno, ¿cómo? Yo digo que es la peor gestión sanitaria que se ha hecho en Andalucía en los últimos 40 años desde que estamos en democracia, que es cuando la Junta de Andalucía asume las competencias. Nunca, jamás ha estado peor gestionada. Mire, porque a mí me dicen, bueno, es que vosotros no hicisteis, el Partido Socialista no lo hizo muy bien, perfecto. Nosotros no lo hicimos muy bien, no lo hicimos bien. Nosotros hemos apoyado incluso mociones aquí, estando el Partido Socialista en la Junta de Andalucía. Cuando ha habido alguna reclamación por parte de algún partido, nosotros hemos levantado la manita, incluso hemos aportado. Nos han pegado nuestro tironcito de oreja, pero nosotros nos debemos a los ecijanos y ecijanas. Y cuando aquí algo ha faltado, cuando aquí ha faltado un pediatra, por ejemplo, la pediatría es al 50%, servicio pediátrico, la mitad, niño sano, a ver si existe ya. Vamos a preguntarle también, que le decimos a la señora Heredia que le pregunta a la gente si ya hay niños sanos. O sea, que omitir o obviar la realidad está muy bien, echar la culpa al de enfrente. Nosotros asumimos que a lo mejor no se hizo también, pero el compromiso de Moreno Bonilla era solucionarlo, que lo iban a hacer de maravilla, que traían la receta para curarlo. Claro, la receta es privatizarlo todo, que eso es la sanidad, como dice la compañera en el Parlamento, del sálvese el quien pueda. El quien pueda es el que tenga dinero, porque aquí todo el mundo no tiene para seguros privados. Y en estos 3 años hay ya 1.800.000 andaluces con seguro privado, un 10% más. Eso son cifras que no me las invento yo, que están ahí, que las puede comprobar cualquier persona. Evidentemente todo el mundo no tiene para un seguro privado. Y también es verdad que hay mucha gente que ante la desesperación, si a mí no me atienden, me voy a uno privado y me gasto 100 euros que a lo mejor no tengo, pero me lo tengo que gastar porque yo tengo que llevar a mi hijo, a mi hija, a que me lo vean, porque estoy muy preocupada. Es lógico, lo haríamos. Yo decido, pues a lo mejor ni como, pero me lo tienen que ver, porque estoy preocupada. Y estamos haciendo que la gente tienda a esos seguros privados, y yo lo he explicado también en rueda de prensa, que ahora mismo yo creo que es muy difícil que no nos llamen por teléfono y no nos ofrezcan un seguro privado. A mí me han llamado varias empresas intentando ofrecerme un seguro privado de salud. Ahora te ponen unas condiciones muy buenas, muy baratito, y todo es perfecto, y todo es estupendo, y todos los servicios. No quisiera, de verdad, ver implantado ese sistema, porque no creo que nadie pueda pagarse después una operación, ni ningún tratamiento, ni ninguna prueba. Tenemos el mejor sistema sanitario de toda Europa y de gran parte del mundo. Tendemos a ese sistema americano, en el que la gente, cuando hemos estado en mitad de una pandemia, la gente se moría por la calle, es que no los atendían en un hospital. Si no tienes dinero no entras en un hospital. Eso es lo que queremos para Andalucía. Ese es el modelo que trae el Partido Popular a Andalucía. Sanidad para ricos, sanidad para pobres. Yo, con los datos que quiera y con la realidad, el próximo martes va a haber una concentración, porque esto no se queda aquí. Va a haber una concentración de alcaldes. Hay varias previstas, creo, sí, ¿no? El próximo martes día 8 a las 5:30 en San Telmo hay una concentración. Aquí en Sevilla, por ejemplo, en cada provincia donde corresponda, donde nos manifestamos los alcaldes y concejales de cada municipio, que se suma a esta plataforma, que no es solo del Partido Socialista. Las plataformas provinciales están conformadas por Partido Socialista, Unidas Podemos, grupos independientes, y en algunos sitios, como por ejemplo en Jaén, hasta Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos que está cogobernando en la Junta de Andalucía. Bueno, pues en algún caso también se ha sumado a algunos ayuntamientos, algunos alcaldes o concejales se han sumado a esa plataforma, porque ellos sí son críticos, en algunos casos, no como la señora Heredia, sí son críticos con la gestión que su partido está haciendo, porque no se puede negar la realidad de que cada día te pare alguien y te diga que no consiguen una cita. Pues este es el panorama que nos está dibujando la portavoz del equipo de gobierno en torno a esa gestión del Partido Popular al frente del gobierno de la Junta en una materia tan importante como es la sanidad. Moción presentada por el bloque de izquierdas, Partido Socialista, Fuerza Cijana, Izquierda Unida y Podemos en defensa de la sanidad pública, y todo esto que nos ha contado la portavoz del equipo de gobierno.
Para concluir, sí. que me has dicho, te comento solamente porque creo que es interesante que la gente lo sepa y cuanto más gente estemos, pues mucho mejor. Comentaba de esa convocatoria, sí, de cara al día 8. Pero el día 19 hay otra en Sevilla, y es así con ya pues la población ya en general, ya no solamente es una cuestión de concejales y alcaldes, será un sábado por la mañana que evidentemente sí que se espera que toda la ciudadanía que quiera estar, pues, y cuanto más mejor, para que se escuche esa voz del pueblo y que se por fin de verdad se atienda a un plan serio, de recuperación de la sanidad pública. Hay otras dos mociones, portavoz, que fueron presentadas el otro día, y no sé si quiere comentar algo al respecto, una de Fuerza Cijana, otra del Partido Popular. ¿Quiere comentar algo? Sí, muy breve respecto a la del Partido Popular. Bueno, yo creo que no sabría, casi que mejor, no sé si comentarla o no, porque la verdad cae por su propio peso. Yo creo que ahí el delegado estuvo brillante cuando le plantea que 2 meses después los mayores de los problemas es presentar una moción sobre un bulo ya demostrado y seguimos para adelante. Eso sí que es en aras de hacer daño concretamente a alguien, y evidentemente, bueno, pues con un total desconocimiento de lo que es el sector, de lo que realmente se demandaba, y en fin, yo creo que muy perdidos en el tema, porque bueno, ahí hablaban de macrogranja, sí, no, ni siquiera ellos tienen claro, y de hecho incluso el señor Casado cuando habla ni siquiera sabe decir qué es. Bueno, de hecho, como cuando se ha hecho la foto, que se va no era una macrogranja donde se hace la foto. Evidentemente se pone de manifiesto, y es real, la contaminación que dan lugar, y bueno, pues en fin, yo creo que nosotros evidentemente los puntos de acuerdo no vamos a participar de esa fábrica que tienen ellos, y yo eso sí se lo planteé, le dije que ellos tienen una cosa que hacen muy bien, son expertos, y yo creo que nadie les va a copiar, nosotros por lo menos no tenemos intención, y es en esa fábrica de mentiras. Tienen la patente y grandes profesionales. Por tanto, yo creo que no es serio, yo creo que hay que dedicarse a asuntos de verdad que preocupen a la ciudad de Écija. A hablar de una noticia falsa de un ministro, que en serio, de verdad, no sé cuántas macrogranjas hay en Écija, yo creo que no hay muchas, por no decir ninguna. Entonces, en fin, yo creo que deben de trabajar un poquito más, ya no le vamos a pedir ni mucho, poquito, y seriedad, sobre todo cuando presenten una moción y se preocupen de verdad por la ciudad de Écija. Y la de Fuerza Cijana en apoyo de esos fondos tan importantes que... Bueno, yo creo que... fondos europeos que son vitales, ¿no? Y que tienen que ser vitales para la recuperación global también de nuestro país, ¿no? Yo creo que es una cuestión también tremenda, en la que uno no sale de su asombro cuando Partido Popular se va bueno, y Morena Bonilla, los dos, hacemos el ridículo, ya no solo lo hace Casado, sino que ya como andaluza doble bochorno de hacer el ridículo, de hacer la tournée por Europa diciendo lo mal que se está haciendo todo aquí. Y vergüenza para ellos cuando incluso von der Leyen le ha dicho, esta señora que, para el que no lo sepa, muy de derecha también, de su partido, le ha dicho que no, que están ustedes confundidos, que España lo está haciendo bien. ¿Quién se puede oponer de verdad? Ese patriotismo que despliega señor Casado defendiendo a España, que viene dinero para España, y precisamente comunidades como estamos en campaña, Castilla-León, por ejemplo, gobernada por el Partido Popular, es una de las que más dinero va a recibir, y no porque tenga más población, O sea, que cuando hay un reparto, se hace con criterio objetivo, y desde luego no era, por ejemplo, solamente el de la población. Madrid también va a recibir, y no tiene más población a lo mejor que Andalucía, ninguna de las dos, pero van a recibir más dinero, mucho dinero, es de las que más. Quiero decir que de las que más van a recibir dinero están comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero claro, es una gestión del Partido Socialista, y ese dinero no debe de venir a España. Fondos de recuperación. Hemos vivido la peor crisis, yo creo que hace muchísimos años, y creo que se tenga esta iniciativa de construir, de recuperar
a nivel económico y social es necesario. Evidentemente, la diferencia con la crisis anterior a esta está clara. Las políticas del Partido Popular son las de recorte y aquí es poner recursos sobre la mesa para todos y todas, quiero decir, desde el punto de vista social, empresas, para recuperar la economía y desde luego, evidentemente, generar empleo y bueno, hacer circular la economía y al final redunda en todos. ¿Qué nos queda en el tintero? Portavoz, ¿hay algo más que quiera añadir? Pues sobre el pleno nada más, yo en todo caso insistir en que el sábado 19 cuanta más gente podamos estar en esa manifestación, independientemente de partidos, que reivindiquemos un servicio básico esencial, es nuestra sanidad, es nuestra salud y no nos pueden llevar a un sistema privado, a beneficiar a los amigos de las empresas privadas y recuperar esa sanidad, que podamos ir a los centros de salud con normalidad, que podamos tener citas. Ya, mire, ha habido un cambio en el que antes pedía cita. ¿En un periodo prudencial? Claro. ¿Razonable? Mire, con las propuestas que llevábamos ahí, incremento de personal, más de 72 horas no deberían de tardar en atenderte. Y eso se hace, básicamente la propuesta lo que pide es contratación de personal, recursos, más dinero, pero para la sanidad pública. Rosa Pardal, portavoz del equipo de gobierno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros la portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, en representación del Grupo Municipal del Partido Socialista. Hasta aquí nuestro enclave local. Esta semana no hemos podido contar con los portavoces de Podemos, Écija y Vox. Esperemos que de cara al próximo mes naturalmente puedan ya comparecer ante todos ustedes tanto Mario Perea como Íñigo Osuna, al igual, naturalmente, que el resto de los portavoces de los grupos con representación municipal. A todos un cordial saludo, muchísimas gracias por la atención prestada. Buenas noches.